Hola, damos comienzo a la explicación de un nuevo apartado de nuestro temario de Historia del Arte de segundo de bachillerato. Hoy nos ocupa la escultura de la segunda mitad del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en el que va a destacar la figura de un enorme e importantísimo autor como va a ser Auguste Rodin. Posiblemente el escultor más famoso de Francia y de Europa en ese momento, va a ser contemporáneo del impresionismo y es sobre todo considerado el padre de la escultura moderna. Con él se va a acabar una larguísima tradición que hemos estudiado a lo largo del curso, como va a ser la reproducción fidedigna de la realidad a través de la escultura, y Rodin va a ser el padre, el creador, el punto de partida de un nuevo concepto escultórico en lo que se refiere al monumento y a la escultura pública. Va a ser un autor muy criticado en la época que le va a tocar vivir por lo inacabado de muchas de sus obras, pero precisamente ese modelado espontáneo, expresivo, va a ser el punto de arranque, el inicio de lo que va a ser a partir de ese momento la realidad en buena parte de la escultura contemporánea. De formación neoclásica, Rodin va a beber de artistas, reconoce la deuda que tiene con artistas como Donatello, como Miguel Ángel, pero sobre todo lo que va a destacar en este autor francés va a ser su espíritu experimentador, su espíritu audaz, en el que lo que va a destacar sobre todo es la innovación radical, permanente, continua en su producción artística, por lo que siempre se va a ver envuelto en grandes polémicas en torno a su obra por lo incomprendido para el público en general y por el rechazo de la crítica en particular. Su obra va a abarcar toda la gama de posibilidades plásticas, desde lo más espontáneo hasta la representación de un patetismo heroico. En propios escritos de Rodin va a manifestarse la concepción de, del caos en relación con su propia escultura, y piensa o pensaba, así lo manifestaba, que el caos podía ser una herramienta eficaz para plasmar sus propias intenciones. El hecho de estar muy vinculado al impresionismo no le viene única y exclusivamente por el hecho de haber frecuentado a muchísimos de los artistas del impresionismo, por haber sido amigo personal de muchos de ellos, sino también por la particular forma de usar la luz en la escultura, aspecto muy novedoso y sin parangón hasta ese momento. Lo que sí va a quedar claro es que para este escultor, un artista no debía ser un esclavo del modelo. En su estudio taller se cuenta que llamaba muchísimo la atención ver a modelos desnudos sin posar, y el hecho de que Rodin pasara muchísimo tiempo observándolos en la libertad de sus movimientos y tratando de plasmarlos en su totalidad, es un concepto muy novedoso con respecto a lo anterior. Por eso eh, evidenciable que su obra va a ser muy poco rígida, va a ser una obra muy viva, va a ser una obra llena de matices. Un elemento destacable de la producción artística de Rodin va a ser que va a trabajar en muchas ocasiones en yeso, y lo hace para criticar al elitista circuito del arte, que nada más que consideraba un material digno de la representación de esta plástica, y ese material para el círculo oficial del mundo artístico era el mármol, y Rodin va a utilizar, sin embargo, el yeso, que también tiene el mismo color, pero evidentemente con muchísimo menos coste. Se presenta desde el primer momento como una escultura rebelde, novedosa, irreverente, como elemento configurador de su genio creativo. Su obra más importante, la que va a ocupar buena parte de su vida, va a ser la que son conocidas como Las puertas del infierno, una obra que va a recibir el encargo en el año 1880 para realizar para el Museo de Artes Decorativas de Francia una puerta de porte monumental que va a terminar abandonando, y aunque va a trabajar sobre ella en determinadas épocas de su producción, no acabará consolidada y en un formato parecido, no idéntico al que había diseñado el autor ya por el año 1917. Es una obra que sin lugar a dudas ocupa un lugar muy peculiar en la creación de Rodin,
en la que va a trabajar durante muchos años en distintas etapas, algunas etapas de mayor fervor, otras de mayor relajación, y en la que tienen cabida nada más y nada menos que más de 200 figuras y grupos que desde luego lo que forman es un en particular argumentario que va a estar utilizando a lo largo prácticamente del resto de su carrera, descontextualizado de las puertas del infierno. No va a poder ser presentada en la exposición universal del año 1889, la cual había o se había planteado su exposición y viendo la falta de concreción y de materialización del encargo, pues en varias ocasiones va a abandonarla, aunque va a retornar, como hemos dicho, a ella. La primera vez en la que se va a exponer verdaderamente va a ser en una exposición personal que se realiza de la obra del artista allá por el año 1900 y sin embargo no va a presentarse al completo, sino que se va a presentar en un estado fragmentario, sobre todo porque al final va a renunciar a colocar las figuras de mayor relieve, que eran independientes en su estructura principal, no las va a ubicar porque para él o va a alcanzar el convencimiento de que producían un contraste demasiado fuerte con el fondo. Va a ser en el año 1917 cuando el primer conservador del Museo Rodin va a convencer al escultor para que le dejase verdaderamente reconstituir su obra maestra y realizar la fundición, porque al comienzo estaba exclusivamente hecha en yeso. Desgraciadamente Rodin no va a poder ver el resultado en el fundido porque va a morir antes de la concreción de la obra. Sin lugar a dudas nos encontramos ante la obra de mayor importancia realizada por el escultor francés que va a servir como hilo conductor entre los movimientos de finales del siglo XIX y los del siglo XX, sobre todo porque el lenguaje escultórico de Rodin va a ser imprescindible, va a ser el definitorio para el posterior desarrollo del arte, sobre todo en el momento de la llegada de las vanguardias y en el rompimiento, en la ruptura con el discurso narrativo racionalista que había asentado el neoclasicismo y que hemos estudiado en apartados anteriores. Sin lugar a dudas, la obra de Rodin van a proporcionar o van a aportar innovaciones extraordinarias como la ausencia de un ángulo de visión correcto o conveniente, la búsqueda de una conexión con el espectador, interpelándolo directamente mediante los gestos y el relieve de los personajes, que en muchas ocasiones van a tener un carácter ininteligible, difícil de discernir, difícil de apreciar, difícil de comprender por parte del espectador. La iconografía de las puertas del infierno nos remite a la obra de Dante Alighieri, la obra de la Divina Comedia, y también a los poemas del autor francés de Baudelaire. Son, hemos dicho, una enorme cantidad de figuras desnudas que se agitan, surgiendo de un fondo rocoso, un fondo de nubes, la representación de la humanidad sufriendo, gozando, por ejemplo, tras el pecado de Adán y Eva, y en la parte superior las tres figuras que se corresponden con las distintas visiones de una escultura de punto redondo de Adán, en las que se van entrelazando a través de la mano izquierda y señalando la figura de otra de las obras notables del artista, como va a ser el pensador que se ubica debajo de ellos. Estas tres figuras superiores representan la victoria de la muerte, mientras que el pensador, aunque ahora lo analizaremos individualmente, parece una reflexión sobre el destino de la humanidad. La influencia miguelangelesca en Rodin se hace patente en la figura de los condenados que van ascendiendo y que caen en un movimiento espiral, como en el juicio final de la obra de Buonarroti, y en la figura del propio pensador nos encontramos ese estatismo emocional tan propio de las características del genio florentino, e incluso la técnica del non finito que hemos visto en buena parte
producción de este escultor del Cinquecento. El modelado en la obra de Rodin es también digno de mención. Se observa en los desnudos pues una gran energía, una gran fuerza expresiva en la que se produce un contraste entre los acabados más pulidos con los que presentan un acabado más rugoso o incluso un aspecto inacabado. Esta técnica, la más vinculada con el carácter impresionista de su producción, sobre todo porque lo que hace es permitir efectos lumínicos, porque al multiplicar los planos genera distintas percepciones en función de la luz, y además es utilizado por el escultor para reforzar ese colosalismo, la fuerza de las figuras que aparecen en las puertas. Como he comentado, el relieve se trabaja en diferentes planos que van desde el bajo relieve, que simulan las llamas y que parecen simples irregularidades en el modelado del bronce, hasta las figuras que son casi de bulto redondo y que escapan del marco, casi invadiendo el espacio del espectador. Rodin lo que va a hacer es romper, sin lugar a dudas, con el clasicismo y el realismo imperante en la escultura, y las cualidades anatómicas de las figuras que realiza este escultor pues se exageran, y esa exageración lo que busca es la expresión, una mayor expresividad, y hace que el artista sea incluso visto como un precursor del propio movimiento del expresionismo, dada la carga dramática que contienen la multiplicidad de figuras propias que aparece en las puertas del infierno, y que hace que esta obra también adquiera pues una carga simbólica extraordinariamente elevada. Lo que nos vamos a encontrar es que Rodin no solo va a realizar esta obra de las puertas del infierno, sino que algunas de las obras que estaban planteadas para la ubicación en las puertas adquieran una relevancia individual, es decir, se conviertan en sí mismas en una obra per se, una obra descontextualizada del ámbito en el que debían estar integradas, y que adquieren importancia y relevancia en el mundo del arte. Desde luego destaca muchísimo una de las obras más famosas de Rodin, que esta que tenemos delante, que es el Pensador, que en principio iba a ser la representación del propio Dante Alighieri, pero que la expresividad que logra el artista en su creación hace que el propio Rodin piense en generar el mismo modelo en una escultura independiente, ampliada del tamaño que iba a tener las puertas del infierno, y que encarnara ya no a Dante Alighieri, sino en general a todos los creadores que ha habido en la historia. Sin embargo, por estar absorto en sus pensamientos, su desnudez, el hecho de que sus músculos estén en esta situación de tensión, da la impresión de que la figura evoca o nos trae una idea mucho más amplia que el concepto exclusivo de la creatividad. Da la impresión de que representa casi a la perfección la idea de la propia filosofía. Todo en la escultura da la impresión de estar sujeto a ese concepto. Es casi la manifestación corporal del hecho de pensar. Existen muchas copias de esta obra en bronce en distintas dimensiones, y todas han sido diseñadas en vida del autor para ser ubicadas, expuestas en el exterior. En este mismo porte, en esta misma concepción, en este mismo concepto, nos encontramos la obra de las sombras. En la Divina Comedia, las sombras son las almas de los tres damnados que se manifiestan en la entrada de los infiernos, y que señalaban una inscripción muy famosa de la obra, aquella que decía: vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. Rodin va a realizar varios estudios de estas sombras, y va a acabar por ensamblar tres figuras idénticas que parecen así girar alrededor de este
este mismo punto. Las colocó, como hemos visto, en la cúspide de la puerta, desde la que adquieren un protagonismo dominando al espectador, y posteriormente las va a hacer ampliar para crear este grupo monumental autónomo que vemos en la imagen. La exageración, por ejemplo, de la inclinación de la cabeza es tal que casi los cuellos, ¿no?, y los hombros dibujan prácticamente una sola línea, y es mediante este tipo de deformaciones anatómicas en las que Rodin alcanza pues un poder expresivo que era desconocido hasta ese momento en la escultura. En este sentido también va a realizar otras de sus obras más famosas, la conocida como Los burgueses de Calais, un encargo que va a recibir por parte del ayuntamiento de esta ciudad francesa en torno al año 1884, en una época en la que ya Rodin había cosechado pues muchos éxitos. Entre otras cosas, había iniciado la realización de las propias Puertas del Paraíso, y pues su escultura, su producción artística era conocida por la crudeza del realismo tan particular que aportaba. La obra lo que hace es conmemorar un hecho histórico acaecido durante la Guerra de los 100 años, en la Edad Media, en la que el monarca inglés Eduardo III tenía sitiada la ciudad de Calais, y ante la superioridad del invasor, los lugareños van a acudir a solicitar, mejor dicho, van a acceder a solicitar la rendición. Sin embargo, el rey no va a acceder a la súplica de los franceses, y lo único que va a hacer es imponerle como condición que, para no arrasar completamente la ciudad, 6 ciudadanos deben acudir libremente a su campamento ataviados únicamente con una camisa y con sogas al cuello, hacia lo que parecía una muerte segura. Cuando el alcalde de la ciudad explicó las condiciones a sus conciudadanos, pues el hombre más acaudalado de Calais va a decidir entregarse libremente, seguido de otros 5 conciudadanos, y al llegar al campamento francés, pues frente al monarca inglés van a encontrarse pues con que les va a perdonar la vida gracias sobre todo a la mediación de su esposa. Y este acontecimiento histórico, envuelto en la leyenda, va a llevar a que Rodin se plantee un proyecto basado en los relatos que conoce, y que va a manifestar en esta obra, que no va a ser bien recibida ni mucho menos por los críticos ni por la academia del momento. Y básicamente es que Rodin se escapa de los esquemas más tradicionales que planteaban la vinculación de la idea de un héroe con un único personaje. Aquí Rodin lo que va a hacer es presentar un grupo heroico colectivo. Ninguno de los personajes destaca sobre los demás, todos son héroes pues casi a partes iguales. Rodin va a plantear al menos 3 proyectos diferentes para esta obra de Los burgueses de Calais. En el primero, las figuras gozaban de una cierta influencia renacentista que el autor va a eliminar posteriormente. El segundo, que también va a ser rechazado por la ciudad, al igual que el primero, situaba a los burgueses a la misma altura, sin dar ningún protagonismo ni preeminencia a uno sobre otro. Y el tercero, que va a ser el aprobado, incluso manteniendo las discrepancias de la ciudad, no va a materializarse, y es el que vemos hasta el año 1895. Es notable que las esculturas de estos burgueses presentan pues un complicadísimo estudio emocional, un estudio psicológico. Cada uno de ellos se enfrenta a su posible muerte de una manera distinta, desde el miedo, la ira, el orgullo. Son representaciones realistas, en nada idealizadas. Las manos, los pies son comparativamente hablando excesivamente grandes en relación al tamaño de la propia figura. Hay una gestualidad teatral, todo lo que muestra es un expresionismo que va a destacar en la producción artística de Auguste Rodin. Todas estas figuras que se arremolinan unas en torno a otras, formando esta especie de espiral, y que obliga al espectador no a un único punto de contemplación, sino a rodear la obra para apreciarla en su totalidad. En esta misma línea, aunque de un porte diferente, nos encontramos la representación de lo que es conocido ahora como el
el beso. En un principio estaba diseñado, estaba planteado, la idea de Rodin era la representación de Paolo y Francesca, dos personajes de la Divina Comedia de Dante, que fueron asesinados por el marido de la chica al sorprenderlos en el momento en el que estaban besándose. Sin embargo, el escultor se va a dar cuenta desde el primer momento de que la escultura transmitía pues más bien felicidad, sensualidad, por lo que va a decidir convertirla en una obra autónoma, en una obra independiente de las puertas del infierno, y el público la acabó bautizando pues el beso, un título de un carácter abstracto que traduce, por supuesto, ese carácter universal que adquiere la obra. Es un artista, Rodin, si nos fijamos a caballo, establece un puente entre la escultura tradicional y las nuevas corrientes vanguardistas que se van a desarrollar a finales del siglo XIX y el siglo XX, y ese estilo non finito, por ejemplo, que aparece donde están sentados los dos personajes que se besan, y que hace que permita que el propio espectador pueda rodear la obra y encontrar en ella la infinidad de detalles tan característicos en la producción del artista. Estos cuerpos desnudos, estos cuerpos entrelazados de los dos amantes que se funden como si fuera uno, y en el que nos hacen partícipes de la intimidad del momento. El contraste entre los aspectos pulidos, naturalistas, y este material non finito, la roca en la que descansan, pues la verdad que es una de las grandes aportaciones del propio Rodin en la obra. Para finalizar, lo que nos queda es el análisis de la doble obra que tiene como protagonista a Balzac, ese literato francés extraordinariamente importante, muerto casi 30 años antes de que Rodin lleve a cabo esta obra. Es un ejemplo de escultura transgresora, de escultura nueva, algo que el artista va a reconocer como desconocido todavía para sus contemporáneos. Es una mirada completamente moderna, sobre todo basándose en la técnica, porque no hay una transición suave entre los distintos planos que conforman la escultura. Son planos escultóricos amplios, violentos, inacabados, que lo que tratan es de transmitir sobre todo ya no la realidad del personaje, sino la realidad de su personalidad, ¿no? Es un monolito, sobre todo este que tiene un porte casi 3 metros de altura, que se fundamenta fundamentalmente en eso, en tratar de manifestar la potencia del espíritu creador del literato de Balzac, y que se considera una obra pionera en lo que va a ser la configuración de la propia escultura moderna. Es una obra que va a ser rechazada en el Salón de 1898 en su modelado en yeso, y al que le llovieron las críticas demoledoras, unas críticas que van a durar durante años, y que sin embargo el Rodin siempre va a defenderse de ellas. De hecho, en 1908, en un escrito autobiográfico, va a decir que su Balzac era el resumen de toda su obra artística y el pivote de su estética personal, y es posiblemente lo más moderno en la producción artística del artista. Un aspecto casi abocetado, con el ánimo, con la intención, con el objetivo de que provocara más sugerencias, más sensaciones que una reproducción de la realidad del personaje. Como decimos, una de las obras que más va a influir en el desarrollo de la escultura contemporánea a partir de ese momento.